Sonia nos invitó a un grupo de historiadores a colaborar con el último número de la revista Canto Maestro, a propósito del 9 de julio. Nosotros, y creo que también era parte de la impresión que tenía Cetera, lo hicimos sabiendo que iba a haber un vaciamiento significativo de lo que había sido el 9 de julio de 1816. Y evidentemente había una cantidad de signos que nos llevaban a esto, ¿no? Digo, se ha hablado ya del cambio de los billetes, cómo sacar a próceres, cómo sacar a grandes figuras de nuestra historia y poner animales, con la construcción de un paisaje natural que nos quite de encima entonces las rugosidades del pasado, las rugosidades de la historia. Si se quiere, hay toda una línea dentro del macrismo que parece entender siempre el desacuerdo, que con la historia no se puede sino entender el desacuerdo en tanto que es otro en la historia, es un otro alejado en el tiempo, distante en sus costumbres, en tanto que no es contemporáneo a nosotros mismos. Para el macrismo, el desacuerdo es sinónimo de delincuencia. No hay otra lógica de entender el desacuerdo sino la lógica de la delincuencia. Ante esta situación, por supuesto, para nosotros fue muy importante reintroducir la historia. Como decía recién Graciela, estos últimos días fueron muy agitados para todos, y no solo por lo que produjo el macrismo, ¿no? El suplemento de La Nación, dedicado al Bicentenario, escriben colegas míos, historiadores, y por ejemplo, llegan a presentar, a proponer que el roquismo puede ser pensado como la utopía del progreso. A ver, no tengo una profesión de fe antirroquista. Roca me interesa en muchas cosas más allá de las barbaridades y con sus barbaridades. Ahí está el problema del desacuerdo. Con sus barbaridades construyó el Estado Nacional. La ley 1420 mucho se le debe a él. ¿Bien? La separación del Estado y la Iglesia también. Ahora, la construcción de una imagen de un Roca que pueda apropiarse de la palabra utopía en función de pensar el progreso, de lo que habla es de una construcción ideológica absoluta, una construcción ideológica absoluta que además pretende no ser ideológica. Bien. Esto, por supuesto, inquieta y mucho. Otra de estas cuestiones que preocuparon, un gran profesor, quizás uno de los historiadores del arte más importantes de la Argentina, escribe en un último número de la revista ENI, y después de hablar de la patria en el siglo XX, decir que la patria es el peronismo del siglo XX y que por eso, dice él, nos llevamos tan mal con la patria, y hablar de inevitablemente, una foto de Eva, maravillosa foto, donde dice, por sus ropajes parece que es humilde, termina diciendo el peronismo, y en este caso yo no provengo del peronismo realmente, ni soy peronista, sin embargo me sentí incluido, el peronismo es el picapedrero de las ilusiones de la patria. ¿No? Dice esto un profesor universitario, académico, José Emilio Burcúa, importantísima figura de la cultura argentina. Dice esto, por supuesto, produciendo una enorme confusión, ¿no? Porque el oficio del picapedrero, además de un genial cuadro de Gustave Courbet, uno de los primeros cuadros en donde aparecen los trabajadores en una obra de arte, que habla de los picapedreros. Bien, y evidentemente está claro que no le interesa presentar el problema a este profesor acerca de qué patria, en todo caso, es la que nosotros como trabajadores, que nosotros, ligados a otro siglo XX, ligados a la lucha por los derechos, a la lucha por la igualdad social, ¿cuál es la patria que sí efectivamente nos interesa picar? Bien. Digo, muy preocupado por todo esto, entonces me parece que a las clases dominantes de la Argentina, la opinión pública, las clases respetables, como se decía en algún momento, la historia les hace mal, les molesta. ¿Por qué? Porque las clases populares, cuando se hacen carne en la historia, se hacen más fuertes, se hacen más poderosas, tienen carácter. Y si tienen carácter, pueden plantear narraciones que las ligan a un pasado, porque de esa manera las pueden poner en pie. Sin ponerse en pie y sin la historia es mucho más difícil. Para hacer otras diferencias con los 90. En los 90 estábamos enajenados de la historia, estábamos perdidos de la historia. Ahora no estamos perdidos de la historia. Y eso es interesante. Evidentemente eso indica que va a haber otro tipo de confrontación, va a haber otro tipo de lucha, ¿sí? Va a haber otro tipo de lucha. También otras diferencias y otras que son muy preocupantes. En el año 1999, cuando termina el gobierno de Menem, un gobierno fuerte, denso, para no pensar en el gobierno de la Rúa siquiera, el poder que tenían los medios de comunicación no tenía nada que ver con el que tienen hoy. Y eso también nos coloca en un problema muy grande.
Bien, muy grande y muy nuevo. Decía, y para ir terminando, ¿no? En las escuelas la historia circula. Y este 9 de julio, aun cuando se invitó a vaciar de sentido la historia desde el Estado Nacional y del Gobierno Nacional, en las escuelas la historia estuvo, y estuvo con sus rugosidades, estuvo con sus problemas, estuvo con sus diferencias, estuvo también con la emoción por el bien común y por la felicidad pública. Me parece que eso habla entonces de un potencial de la escuela, que tiene que ver con el potencial del conocimiento, el potencial de la transmisión y de la cultura, que evidentemente daña, molesta a las clases dominantes, a la opinión respetable, a la opinión pública argentina, así entendida. Por último, ¿verdad? Uno podría hablar muchísimo de esto y realmente nos complica. A mi entender, y uno está afectadísimo por el último fin de semana, pero yo creo que fue muy interesante, porque a la línea Marcos Peña, digamos, a la línea New Age, que no quiere saber nada con la historia, que prefiere poner antes que rosas a un pelícano, ¿bien? A esa línea lo que le ganó fue otra línea, la línea brutal de llamar al rey Carlos. La línea brutal de habilitar o de permitir o de no poner ningún tipo de pero en el hecho de que Rico pueda desfilar como un héroe de Malvinas.